Hola, amigas y amigos de Página 7. Bienvenidos a este espacio nuevamente. Hoy tenemos la visita de Jaime Aparicio, embajador permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Buenas tardes, Isabel. Un gusto estar contigo hoy. Un gusto saludarte. ¿Cómo van las cosas en Washington? El embajador Aparicio está en Washington. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo va el tema de la pandemia? Bien, acá sigue vigente la cuarentena con cierta flexibilidad para cierto tipo de negocios, pero en general para la administración pública, organismos internacionales, etcétera, digamos el sector no productivo, aquel que tiene que producir y que tiene que vivir de su producto o de su trabajo. Esos sectores se han flexibilizado, el resto, digamos, la burocracia y los que realizan otro tipo de trabajo intelectual, etcétera, siguen en la cuarentena. Y bueno, al menos en Washington ha dado ciertos resultados eso, porque la curva no ha bajado, la curva, digamos, ha empezado a bajar contrariamente a lo que sucede en los estados del Midwest, donde se abrió apresuradamente y se complicó la cosa, porque en Estados Unidos no hay una centralización ni en salud ni en educación, está en manos de los estados. Entonces, han habido distintas respuestas y ese ha sido un problema. Así es. Bueno, en realidad tenemos varios temas para tocar con el embajador Aparicio. Embajador, una de las preocupaciones y de las repercusiones que han habido en nuestro país son varios estudios de universidades norteamericanas publicados en medios importantísimos de Estados Unidos como el Washington Post y el New York Times, que ponen en duda la existencia de un fraude en Bolivia en octubre pasado. ¿Qué opina usted de estas publicaciones? Yo creo que este es una muestra de un problema actual en el mundo, en Bolivia, y que sobre todo los periodistas van a tener que descifrar las claves de cómo enfrentar este tema bueno, se le llama fake news, desinformación y todo esto, pero que en el caso de Bolivia, por ejemplo, es un reflejo de esta división ideológica que hay en la región, una fractura ideológica muy profunda y que utiliza ciertos mecanismos que es difícil entender cómo periódicos serios con gran prestigio como el Post y el New York Times permiten a algunos periodistas introducir este tipo de elementos ideológicos que se alejan de lo que debe ser una noticia, ¿no? Basada en hechos. Entonces, ¿qué sucede acá? Para comenzar, ninguna universidad seria, ningún instituto serio, acá están parte de los institutos de pensamiento más importantes del mundo, como Brookings, el Carnegie Institute, el Centro de Estudios Sociales y Económicos de Washington. Ninguno de esos institutos, ninguna universidad de prestigio ha escrito sobre este tema. Lo que han hecho es contratar gente que trabajaba o en el MIT o en la Universidad de Tulane o en la de Columbia, a operadores bastante vinculados ideológicamente con América Latina para replicar un informe que originalmente lo hizo una institución que se llama CEPR, que es el Center for Studies and Research in Economics o algo así. Este lo dirige un señor Mark Weybrodt, que tiene muchos recursos. Este señor yo lo conozco de muchos años, él operaba desde la Embajada de Venezuela, es muy cercano, era muy cercano y es al gobierno de Venezuela, y es uno de los operadores de este movimiento populista latinoamericano, del Grupo de Puebla, etcétera. Si uno ve sus twitters va a ver cuál es su inclinación. Es un activista radical. Y él hicieron este informe con un doble propósito. Uno, de debilitar a Luis Almagro para atacar uno de los joyas de la corona de la OEA, que es la cooperación electoral. Y dos, para
y destruir la idea de que hubo un fraude en Bolivia y, por tanto, regresar a la narrativa del golpe. Hemos escrito al decano de MIT, que nos ha respondido inmediatamente, nos ha puesto en contacto con la gente y nos han firmado una carta que ese estudio original no pertenecía al MIT, que era personas que trabajaban en MIT que habían sido contratados por este señor Weisbrot. Posteriormente, sí, en esto, pero muy rápidamente, también se encontraron otra gente muy claramente ideológica, que es la que da pauta al último artículo del New York Times, que es el señor Francisco Rodríguez, que fue el jefe de la campaña de este candidato Falcón en Venezuela, que era un candidato que estuvo para legitimar la elección de Maduro. Todos los venezolanos saben quién es él. Él estuvo en la venta de bonos que hizo tanto Chávez como Maduro, la venta de bonos de deuda del gobierno venezolano. Y él necesitaba que se paguen esos bonos y se acercó al gobierno venezolano y obviamente esto fue un caso. En el caso del artículo también eran un periodista de origen ruso que está conocido activista y encontró una periodista boliviana que curiosamente de apellido Trigo, que también firmó el artículo y que curiosamente trataron de validar la idea de que no hubo fraude. El último de estos artículos, justamente el que usted hace referencia, embajador, ha merecido una respuesta oficial de parte de la Organización de Estados Americanos, que reafirma la validez de su informe sobre las irregularidades en la elección boliviana. ¿Por qué se da este pronunciamiento que además es muy contundente? Porque este es un falso debate y es un debate sobre estadísticas. Por un lado ha escrito Newman, un exfuncionario del Banco Mundial, experto en estadística, gente de la Universidad de Texas, bolivianos, bueno, ha habido todo un debate, pero Almagro, lo que Almagro sostiene es que este es un falso debate, porque la base sobre la cual tú puedes hacer estadísticas, y en estadísticas pueden haber muchas opiniones diferentes, depende de cómo mides la base de datos, pero lo que acá todos olvidan es que acá lo que estaba ya corrompida era esa base de datos. Acá en la auditoría de la OEA lo que determina es que no es solo que estadísticamente no podía haber ganado Evo Morales, sino delitos, crímenes electorales, como falsificación de actas comprobadas por grafólogos, circunscripciones electorales que tienen las actas firmadas por las mismas personas, y la penetración de 2 servidores ilegales que han dañado la integridad de la elección, como lo ha confirmado no solo la auditoría de la OEA, sino el ingeniero Andrade, de la empresa que contrataron para hacer la auditoría, y se ha constatado un fraude que va desde el uso de bienes de la campaña, uso de fondos del gobierno, llegando a todo tipo de pequeños delitos y el gran delito de haber intervenido el proceso electoral con 2 servidores que no estaban ni en el país. Parece en todo esto, embajador, que hubiese una guerra declarada entre los defensores del Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo y organismos como la OEA, que está, al parecer, en la vereda de enfrente. Es todo parte de una pugna hacia dónde va toda esta aparente confrontación. Hay en la región una fractura que lamentablemente valida lo que decía el pensador francés Raymond Aron, que el verdadero cáncer de los pueblos es la ideología, porque estamos viendo que por razones ideológicas la región está profundamente dividida. Por un lado, los países del Grupo de Lima, y por otro lado México, Argentina y bueno, con cierto apoyo del Caribe y la mano de Cuba detrás y todo este aparato internacional. Y en medio de ese juego ha caído Bolivia. ¿Y qué es lo interesante acá? Que acá Argentina, y lo ha dicho el presidente Fernández hace pocos días en una conversación con Lula, le ha dicho, yo me siento muy solo
ya no estás tú, ya no está Néstor, ya no está Correa, ya no está Evo, ya no está Hugo Chávez, bueno, y ellos tienen que reconstituir su proyecto regional. Y eso pasa por legitimar a Evo Morales y ayudar a que gane su partido. ¿Cómo lo legitiman? Diciendo que no hubo fraude, que lo que hubo es un golpe. Y de paso que logran debilitar a la OEA, a sus misiones electorales, para que no tengan la contundencia que tienen actualmente, y debilitan a Luis Almagro, que es un enemigo, digamos, declarado de estos grupos. Entonces, en medio de esa pelea estamos nosotros, y nosotros no estamos dependiendo en la misión al gobierno, estamos dependiendo del proceso, ese proceso de las pititas, de ese libro maravilloso que han sacado ustedes, que fue un acto que debería ser un ejemplo en América Latina. Nicaragua no ha podido librarse de su dictador, Venezuela no, y Bolivia lo hizo. Que ya el fraccionamiento político en Bolivia esté como está es lamentable, porque quien está cosechando y está mostrando a ese grupo internacional que es posible que el MAS recupere el poder, somos nosotros mismos, y eso es una pena, porque eso hace que esos ataques tengan más energía y que piensen que no es una batalla perdida. Y ¿qué cree usted que hay un cabal entendimiento de lo ocurrido en Bolivia a nivel internacional? Es decir, ¿es posible encontrar una explicación que no esté entre estos dos polos del golpe de Estado sostenida por el MAS y sus afines, y la tesis que también se discute mucho del retorno de la ultraderecha? No hay un cabal entendimiento de lo que realmente ocurrió en Bolivia, algo que realmente nos describa la situación que está pasando el país. Y has tocado un tema clave, Isabel, porque lo que ha habido es 14 años yo no solo diría de protección al gobierno de Morales, que ha sucedido en algunos ámbitos, sino de desinterés por Bolivia. Nosotros prácticamente desaparecimos del mapa, la gente, bueno, tenían sus opiniones, pero prácticamente no existíamos. Y todo este proceso ha pasado ignorado hasta que ha caído Evo Morales. Entonces nadie se ha dado cuenta todo este cambio tan profundo que hubo en Bolivia, y tan hermoso, yo diría, de gente que dijo, no, basta de esto, yo quiero recuperar mi democracia, la libertad, quiero elegir y decidir a quién elijo. Y todo este proceso ha sido invisibilizado en el exterior. Y la única narrativa que empezó a funcionar cuando empezamos a salir en la BBC, en las noticias, en CNN, era que se había ido un indígena y que había venido una reacción de la derecha, del fascismo, y que era una violencia contra los indígenas, y toda una historia construida que no solo se alejaba de la verdad, sino que creaba una historia binaria de esta realidad, ¿no? Que era, o estás con estos o estás con nosotros. Y es muy difícil en esa circunstancia de fraccionamiento ideológico que hay en la región, de ponerse en el medio y decir, esta es la realidad, ¿no? Esto es lo que ha pasado en Bolivia, que hemos cometido errores, por supuesto que se han cometido, que los políticos tal vez no han estado a la altura de lo que fue esa rebelión pacífica, también es cierto, pero no hay posibilidad de entrar a ese medio camino, que entiendan lo bueno y lo malo de lo que sucedió, sino que es una división tajante entre los que necesitan que Bolivia vuelva al pasado y los que creen que Bolivia debe entrar a una senda democrática, ¿no? Y no hay términos medios, lamentablemente. ¿Usted diría que la narrativa del golpe ha imperado a nivel internacional? No creo, porque eso se ha caído a medida que ha ido pasando el tiempo, y que bueno, se ha ido difundiendo también cosas, y también alguna gente ha estado escribiendo, ha caído. Luego la han querido reemplazar por la del racismo, que también se cayó, y entonces están tratando, y yo creo que van a
fracasar también en ese intento de deslegitimar la auditoría de la OEA, porque al decir en realidad no hubo fraude, estás automáticamente diciendo lo que hubo es golpe, ¿no? Entonces, ese es el juego ¿y para qué quieren hacer eso? Para ver si puede Evo Morales o su partido acercarse en la primera vuelta a la cifra y decirnos están haciendo fraudes, la segunda vez nosotros no hicimos fraude, crear un ambiente propicio para la desestabilización de la democracia y todo esto está ayudando a ese ambiente. ¿Cuál ha sido la gestión que ha hecho la representación de Bolivia ante la OEA en cuanto al tema del fraude y la democracia? ¿Qué están haciendo ahora o cómo están manejando el asunto? Nosotros tal vez es el tema en el que más hemos trabajado eso, junto con Almagro y con la Oficina de Cooperación Electoral, con el señor Icaza y con todos ellos, porque acá estaba en juego la seriedad de la Oficina de Misiones Electorales, la tradición de más de 20 años de haberse enfrentado con todo tipo de situaciones como la de Fujimori, por ejemplo, las elecciones en Honduras, las elecciones en Dominicana, el reciente problema en Guyana. O sea, hay un prestigio bien ganado de estas misiones electorales y es del interés de la OEA defender eso. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es ir escribiendo caso por caso. No hemos dejado pasar un solo caso sin responder, demostrando que primero no era el MIT, que no eran las universidades que se decían, que quién es el señor Rodríguez, quién es el señor Weisbrot. Y debo decir que tenemos un apoyo también militante, porque como todo está dividido en el país, de los países vecinos, a excepción de Argentina, ¿no? Es un bloque muy sólido, el de Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Guatemala, y entonces hemos tenido que ir respondiendo, pero es muy desgastante porque es una batalla diaria. ¿Y cuál es la evaluación que hace la OEA sobre la imagen del gobierno transitorio de Bolivia en el contexto regional? Porque hay mucha controversia también sobre esto. Sí, hay controversia, es indudable, pero es reflejo de algo más grande, que es lo que venimos hablando en toda esta entrevista, de esa fractura regional que existe, que es, digamos, irreconciliable, porque los gobiernos como de Argentina y de México, Nicaragua, están en una posición muy radical. Y tenemos el resentimiento de Cuba. Y eso es algo que en Bolivia se conoce poco, pero si algo hizo la Revolución Cubana, y si algo lo hizo bien, fue formar una estructura internacional de apoyo, apoderarse de todos los valores simbólicos y culturales que fueron dejados, digamos, por el capitalismo, y así como en el sistema político internacional el control militar y el control de todo tipo estaba en manos de los enemigos de Cuba, ellos penetraron el tema simbólico y cultural y crearon un aparato, que es el que está usando el Grupo de Puebla. Ellos tienen en este momento un gran resentimiento a Bolivia y tienen una gran presencia en los organismos internacionales, tienen presencia en el Caribe desde hace muchos años con mucha habilidad y manejan organismos como la propia UNESCO. Se ha visto que en la propia OPS, en la Organización Panamericana de la Salud, tenían casi un control total. El propio representante de la OPS, cuando Evo Morales era un activista político. Entonces, estamos con ese resentimiento. El tema de los médicos cubanos le ha hecho mucho daño a Cuba y, bueno, no nos van a perdonar. Entonces, hay una confluencia de actores y de estructuras internacionales muy duras y esa gente ha creado una narrativa del fascismo, de la Biblia, de la cosa. En algunos casos ayudamos nosotros porque en Bolivia tenemos que mostrar una diferencia, ser respetuosos del debido proceso, no podemos ser torpes en el manejo de los derechos humanos y a veces cometemos errores y ayudamos a eso. O sea que
esa visión de esa gente no va a cambiar. Y los otros sí, los países del grupo, el Lima, etcétera, nos apoyan, son conscientes de nuestras dificultades y esa es la realidad. En medio de esta polarización, también que afecta a los organismos internacionales regionales, ¿cómo evalúa la gravitación política de la OEA en este momento? ¿Está dividida? ¿Está consolidada? ¿Cómo aprecia esta situación? La OEA ha sufrido una gran transformación. Tú te debes recordar lo que fue la OEA con Insulza. El argumento de Insulza, que era un argumento que se ha visto bastante falso, fue que yo no puedo hacer más de lo que me piden los gobiernos. Yo soy un empleado de los gobiernos y por tanto yo hago solo lo que me piden. Almagro, curiosamente, viniendo de la izquierda, adopta una medida completamente opuesta y dice, yo soy nombrado por los gobiernos, pero yo me debo a las reglas de juego que tiene la OEA. La Carta Democrática, la Convención Americana de Derechos Humanos, la propia Carta, los protocolos de reforma de la Carta de la OEA, la resolución de Santiago de Chile del año 69 y 59 y las resoluciones del Comité Jurídico, de la Corte, etc. Entonces, yo me debo a esas reglas de juego que son vinculantes, que las han aceptado, y voy a defender ciertos principios como la democracia, el Estado de Derecho, etc. Y entonces se enfrenta a Venezuela, se enfrenta a Nicaragua, se enfrenta a Evo Morales, y esa nueva OEA se ha consolidado en el sentido de que ahora, como se ha visto en la reciente resolución de Venezuela, Almagro tiene mayoría de votos en esos temas, ¿no? Una mayoría muy precaria, digamos, para ser mayoría se necesita 18 votos y en el caso de Venezuela habían 21, entonces cada vez es una negociación, pero se ha consolidado esa visión de Almagro y creo que es un gran mérito el que ha logrado eso y darle a la OEA relevancia. Ahora la OEA la toman en cuenta para todo, porque es un elemento importante en la geopolítica, digamos, latinoamericana al menos. Y, embajador, ¿qué opinión le merece el anuncio de la realización de elecciones en septiembre, el 6 de septiembre, y el debate sobre su pertinencia a raíz de la pandemia? Por ejemplo, en el caso de la OEA, tendremos una misión que venga a fiscalizar las elecciones. ¿Cómo lo han recibido este tema? El tema de las elecciones, Isabel, es el principio, yo creo que todos coinciden, es que no debe ser una decisión política, ¿no? La pandemia ha generado una crisis biológica de proporciones inimaginables en el mundo y en Bolivia. Y Bolivia es un país que no estaba preparado para esa pandemia. Y ahora ya lo que se llama la infección comunitaria, a la que hemos entrado, que ya no es la gente que llega de fuera o ciertos individuos, sino que ya es la comunidad. Ayer el señor Fauci, el encargado en Estados Unidos de eso, explicaba muy bien este tema de lo que es el contagio comunitario y la gravedad de eso. Es decir, deberían haber normas básicas de qué se necesita, qué se requiere y cuándo es posible hacer una elección. Y si eso está basado en aproximaciones científicas, entonces es posible que todo el mundo entienda, pero no puede ser una decisión política. Ahora, ¿qué pasa? La elección necesita observadores, necesita que se vote en los países donde hay comunidades grandes, ya. La OEA va a ir, por supuesto, va a observar la elección si hay las condiciones de no arriesgar la vida de sus observadores. Entonces veremos qué pasa, veremos si la curva se frena y baja, pero si no hay esas condiciones van a tener que fijar una fecha nueva porque esto debería, definitivamente, el sentido común te dice que debe ser de acuerdo a criterios científicos, porque no puedes arriesgar la vida de la gente o que la gente no vaya a votar. Bueno, pero también es complicado. Imagínate para la presidenta. Dice que no va a firmar,
entonces dicen se quiere prorrogar, se quiere quedar. Firma, dice, quieren matar a la gente. Entonces no hay salida. Esto debería ser objeto de un acuerdo, al menos de los partidos opuestos a Evo Morales, que se sienten con un poco de sentido común y digan, sigamos peleando en todos los temas, pero en este pongámonos de acuerdo y hagamos una cosa que esté científicamente basada, no políticamente. Claro, seguramente eso en las próximas semanas vamos a ir viendo cómo evoluciona la pandemia y qué decisiones se toman tanto desde el Tribunal Supremo Electoral como desde los partidos políticos. Embajador, yo le agradezco mucho su atención, le agradezco mucho su presencia en este espacio de Página 7. Ha sido un gusto conversar con usted. Espero que pronto también podamos volvernos a encontrar. Muchísimas gracias, señor embajador.